Buenos días, queridos amigos, hermanos en Cristo. Ya vieron el título. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? El Chapulín murió, así que ya ni aunque tú lo invoques, no hay forma de que el Chapulín Colorado te defienda a ti ni a mí. Vamos a entrar en materia. Saben que yo tengo mucha influencia mexicana. Y entonces en ese sentido quiero compartir con ustedes algunas cositas que me llamaron poderosamente la atención, no desde ahora, pero que el Señor ahorita en este tiempo me inquietó con relación a esta palabra. Y fíjense una cosa, usted ve que casi siempre uno le gusta sentirse protegido, o que si uno tiene algún problema poder echar mano de alguien quien le pueda ayudar a uno a salir de alguna situación específica o algún tipo de problema, tragedia, etcétera. Y me quedé pensando en que estamos viviendo en época en donde todos buscamos gente con títulos y gente con poder y gente con conexión, y no tiene que tener conexiones, tiene que conocer gente, tiene que tener información, porque como le digo, uno echa mano de estas cosas para poder salir de algún atolladero o para poder abrirse paso en esta vida. Ahora fíjense una cosa, en el tiempo que estamos viviendo, donde los títulos rimbombantes son los que más suenan, y este es influencer, y este abogado, y este es médico, y este hijo de fulano, hija de merengana, tal artista, me quedé pensando en que cuando usted necesita a alguien que lo defienda, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que nuestro socorro y nuestra fortaleza es nuestro Señor Jesús. Y ese es a quien nosotros apelamos siempre y echamos mano para que nos defienda. Ya, porque nosotros estamos en condición de hijo. Ahora mi pregunta es, ¿será que el Señor te puede elegir y tú tener una posición importante dentro de la comunidad cristiana? Puede llamarte papa, apóstol, puede llamarte diácono, puede llamarte reverendo, puedes utilizar cualquiera de estos títulos que hacen pensar de que a mayor título o mayor preponderancia, que a mayor título de esto te hace una persona mucho más santa o santificada que otro. Entonces ya esta contaminación entró a la fila del cristianismo, porque usted ve que nosotros no, ya yo no soy hermano solamente, yo soy diácono, yo no soy diácono, yo soy líder, ya no soy líder, yo soy, como le digo, yo soy el otro, yo soy un presbítero, yo soy cura, yo soy sacerdote, yo soy, o sea, el yo soy y yo soy, y parece que eso le da, yo soy apóstol. Entonces ahí quiero llegar. Recuerden que cuando el Señor escogió 12 apóstoles, y todos sabemos la historia de Judas. Y digo yo, pobre Judas, ¿qué fue lo que pasó? Eso me empezó a inquietar. Fíjense, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 13, desde el verso 31 al verso 35. Dice así, miren. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Verso 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces dice el verso 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Atención, le dice que le dijo a los judíos y ahora le dice a vosotros. O sea, hace una especie de separación, sabiendo nosotros que los que estaban ahí también eran judíos. ¿Sí o no? Atención. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Atención, la clave de esto. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y después dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuviereis amor unos por los otros. Y da la clave. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y de esos 12 discípulos,
llamados 12 apóstoles, ese nombre de rango, porque no era de ningún instituto bíblico humano, era el maestro de maestros, el Señor en vivo. Qué privilegio tener al Señor ya viendo el milagro encarnecido de Jesús enseñando. Entonces me deja pensando qué fue lo que pasó con Judas, que el Señor le da un nuevo mandamiento y dice, hijitos. ¿Y qué pasó con Judas? Judas no estaba metido en el combo de los discípulos, de los apóstoles. No estaba metido en el combo de los hijos. Veamos qué dice antes. Ahí mismo en Juan capítulo 13, pero vamos a ir unos versos antes, desde el verso 21. Fíjense lo que dice. Por ejemplo, dice, habiendo dicho esto, Jesús, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos empezaron a mirarse, se formó un pandemonio porque no se sabía quién era el hombre de la traición, pues. Y ahí mismo estamos en Juan capítulo 13, vamos a saltarnos al verso 25. Dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Verso 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ve a hacer, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y me voy a saltar hasta el verso 30. Dice, cuando él pues hubo tomado bocado, luego salió y era de noche. Fíjense un dato curioso, que cuando Jesús nuestro Señor da el nuevo mandamiento de amarnos unos a otros, lo dice después de que Judas sale. Judas prueba el bocado, Satanás entra en él, Jesús le dice, ve a hacer lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él sale y cuando Judas no está, entonces nuestro Señor Jesús dice a los discípulos, le da el nuevo mandamiento donde dice, amaos unos a los otros. Y es donde en el verso, específicamente en el verso 33, estamos en Juan capítulo 13, verso 33, dice, hijitos. Entonces, atención, tú puedes ver si ese discípulo, tú puedes ser discípulo del Señor Jesús. Usted puede ser apóstol del Señor Jesús, pero no hijo. Y ahí está la diferencia. Porque entonces, cuando usted puede ser apóstol y discípulo, ¿y quién te defiende? Tú dices, yo soy discípulo de Cristo, yo soy apóstol de Cristo. Pero si no eres hijo, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defenderte? Ojo, fíjense lo que dice Juan, capítulo 13, ahí mismo, vamos más arribita, del 5 al 11. Juan, capítulo 13, del 5 al 11, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con toalla con que estaba ceñido. Dice, a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas? Respondió Jesús, sí, dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Y empieza un conversatorio entre Simón Pedro y Jesús por el lavatorio, que él dice, lávame completo, yo no quiero que me... Y así. Y para aterrizar en el punto, entonces, él dice en el verso 10, estamos en Juan capítulo 13, verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, aunque no todos. Entonces, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, yo puedo ser discípulo, usted puede ser apóstol y no estar limpio.
Y al no estar limpio, no califica como hijo. Y entonces, ¿qué es lo que hace que estemos limpios? Sí, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo no limpia pecado. Pero ¿qué es lo que te hace hijo? ¿Qué es lo que lo hace hijo a usted o a mí? ¿Y qué es lo que hace que muchos sean discípulos, muchos sean apóstoles, pero no hijos? Atención. Me quedé pensando porque ¿qué fue lo que pasó con Judas, pues? Dice Lucas, vamos a leer lo que dice Lucas. Lucas capítulo 22 y vamos a leer del verso 31 al verso 34 en Lucas y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ojo, aquí siempre pensamos que al único que zarandearon fue a Pedro. Si hubiera sido solo a Pedro, la escritura hubiera dicho, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte. Lo hubiera dicho en singular y el término aquí está en plural, para zarandearos como a trigo. Le invito a que usted vaya, escudriñe y revise. Y es que cuando Satanás pidió para zarandear, no fue solo a Pedro, fue a los 12 discípulos. Pero me llama poderosamente la atención que de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, el Señor hace una referencia especial con relación a Pedro. ¿Sí entienden a qué me refiero? No hay una mención para los otros 10, digamos, y menos para Judas. Porque fíjense lo que el Señor le responde en el verso 32. Pero yo he rogado por ti. Van a zarandear los 12. Pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y entonces le empieza a decir, dispuesto estoy. Mi pregunta es, sé que él estaba dispuesto ya hasta la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoce. Pregunta. Ya es evidente que Satanás pidió para zarandear a los 12. ¿Por qué hay una referencia especial donde ruega por Pedro? ¿Será que no rogó por los otros 11? ¿O sí? ¿O qué? ¿Por qué Pedro? ¿Y por qué los otros 10 no? ¿Y por qué por el pobre de Judas? ¿O será que el Señor sí rogó por Judas? Lo voy a dejar para que usted lo medite, para que el Señor le enseñe más. Pero le voy a ir dando algunas pistas de algunas cosas que lo van a poder ayudar a usted y a mí en esta exhortación. Porque entonces cuando Judas, Pedro no pidió, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pedro salió como que él es un crúbil. Mire lo que Pedro contesta. Él le dijo al Señor en el verso 33, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, él está parando firme. Pero al final se le aguaron los helados, las piernas se le hicieron de trapo. ¿Él solicitó que rogaran por él? No. Pero ya el Señor conoce qué hay en los corazones de cada uno. ¿Qué pasó con Judas? Vamos a continuar. Cuando él dice esto, vamos a revisar Juan capítulo 17 y vamos a revisar el verso 12. Y dice, Juan capítulo 17, verso 12, dice así. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, está hablándole Jesús al Padre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Sino, ojo con la clave, no dice sino el discípulo, sino el apóstol, no, dice sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y hace referencia a Salmo 41:9. O sea, esto estaba profetizado hace mucho tiempo. Salmo 41:9, cuando él dice eso, solo se perdió el hijo de perdición, hace referencia al Salmo 41:9 que dice, aún el nombre de mi paz, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, Jesús confiaba,
El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Traición. Refiriéndose a Judas, de algo que había sido profetizado por David hace muchísimo tiempo atrás. Pero lo interesante aquí entre esto es que habla con el término de hijo. De hijo. Y eso es lo que quiero que tengamos muy presente. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero en Juan capítulo 17, verso 2 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre y a los que me diste yo lo guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, el hijo. Atención, porque el anterior dice, después que prueba bocado Judas, y Judas se va. Entonces él empieza a decir, Señor Jesús, ustedes le voy a dar un nuevo mandamiento. Y dice, hijitos, hijitos, amaos unos a los otros. Entonces, ¿quiénes somos los hijos? Juan, ahí mismo en Juan capítulo 1, vámonos hasta el verso 12, Juan lo dice de esta forma, dice, mas a todos los que le recibieron, uno, ese es para que el Señor nos enseñe más, mas a todos, dice, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, yo hago un llamado a los que nos hacemos llamar hijos de Dios, porque es como he compartido con ustedes en exhortaciones anteriores. La gente piensa, eso fue algo, ojo, no estoy tirando, no quiero que piensen que tengo algo en contra de la Iglesia Católica como tal, pero sí en mucha de su doctrina y enseñanza diabólica, que también no son solo ellos, somos nosotros los que nos hacemos llamar. Esa contaminación está en la grey, que se hace llamar evangélico, cristiano, llámele el nombre que usted quiera. Hemos permitido que ese tipo de enseñanza diabólica se introduzca y que gane terreno en nuestras filas. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque nosotros tenemos, como le digo, todos estos títulos rimbombantes. Y usted nota cuando a veces uno va a referirse a un hermano, se refiere a un hermano como normal. Pero cuando dice, ese es el pastor, no, ese es el apóstol, no, que él es su profeta. Cuando empiezan con estas clases de, mejor no lo digo, Señor, perdóname por lo que pensé. Pensamos y metimos, eso está en el sistema nuestro, creyendo que tiene más santidad alguien que tiene el título. Y usted dice, no, lo sabemos. Pero yo me pregunto, ¿en realidad estamos nosotros meditando en que somos hijos? Usted no ve que cada vez que alguien muere, no importa cómo murió, ninguna persona, y menos un familiar, nosotros estamos convencidos que si partió un familiar de nosotros, falleció, murió, todos son hijos de Dios. Eso fue una enseñanza diabólica y errada que principalmente promovió la Iglesia Católica. Ojo, lo estoy usando como referencia, porque con seguridad yo sé que de los que son miembros de Iglesia Católica van a haber muchos que se van a salvar, que ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y también sé que algunos que dicen que no son católicos, pero que somos pentecostales, que somos lo que sea la denominación que usted crea, no nos va a salvar la denominación ni los títulos, a eso voy. Sino lo que nos salva es el ser hijos, el haber reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, haberlo recibido y haber creído en su nombre. Mi reflexión para usted hoy es, ¿usted está seguro que usted es hijo? Usted y yo deberíamos cada día apasionarnos y debía ser nuestro trabajo diario. Es lo que dice Mateo 28, hacer que venga más gente a través de que Dios nos use como barro para que otros puedan estar inscritos en el libro de la vida y ser hechos hijos de Dios, y no está con el engaño que tenemos, que todo el mundo piensa que eso me preocupa, que cuando alguien fallece, todos son hijos de Dios. No todos somos hijos.
Porque si es así, entonces usted me está diciendo que no importa lo que hizo Judas Iscariote, él es hijo de Dios. Y Judas no es hijo de Dios. No lo fue, nunca recibió a Jesús como Señor y Salvador, ni nunca creyó en su nombre. Por eso a él no se le podía dar este mandamiento, porque él jamás iba a amar a ningún hermano, porque ya él había permitido que Satanás tomara posesión de él, que hubiera contaminado y entrado a su corazón el diablo. Revísenlo. Entonces la reflexión hoy ¿es usted hijo? Asegúrese de ser hijo y trabaje para que otros sean de esta comunidad de hijos de nuestro Señor. Hijos de nuestro Señor. Para que cuando tengamos un problema podamos decir, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? No lo preguntemos, sino decir, Él es mi socorro, mi Señor y mi fortaleza. Viene de lo alto, de donde está el Señor a la diestra del Padre. El que venció en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día, ese es el quien nos defiende. Pero para eso usted tiene que ser hijo. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.